para que pasemos bien. Y tenemos una nueva columna que ni siquiera tenemos el nombre todavía. Pero yo ya, antes de presentarlo, les voy a decir qué es. Porque la gente, viste, que tiene esas cosas, no lo va a decir. Es licenciado en Educación Física, egresado de la IUACJ. Licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación, egresado de la UDELAR. Máster en Actividades Físicas y Salud y director de Uruguay Fisioterapia. Señoras y señores, presentamos a Omar Álvarez, que nos va a estar acompañando en esta fisioterapia. Ya tenemos nombre, Fisioterapia. Solo le puede decir Fito. Bueno, más o menos. Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer. Hermoso espacio que tienen acá, ya estuve mirando algunas notas, así que felicitaciones. Qué gusto para nosotros que estés acá No en este sabés en el baile estreno. que te metiste, Omar. Somos insoportables, quiero que lo sepas. Y muy adoloridos. Estamos muy mayores. Pero bueno. Pero a ver, fisioterapia, pero ya vamos a arrancar por ahí. ¿Se relaciona con la gente mayor o no? Sí, mira, fisioterapia en general son como... Si vos me preguntás a mí qué es fisioterapia, a veces está como esa idea en la gente. Son como tres grandes pilares principalmente. A ver. El primero es ciencia ante todo. La fisioterapia es ciencia y se rige por el método científico. O sea que la gente que trabaja en investigación, en el día a día, investiga con métodos de investigación, por supuesto, y saca nuevos conceptos, nuevas ideas para que la atención hacia la gente sea la más adecuada y la intervención hacia la gente sea la más adecuada. Eso es primero que nada la fisioterapia. Después es vocación, es nada, como decía ella, yo la escuchaba recién en la nota, hay que, en este caso, ponerse en el lugar de la persona y sobre todo de la persona con dolor, que no es algo menor, que a veces la lesión es algo, no es lo más doloroso en sí, sino que lo más doloroso es lo que limita. Limita o una actividad física que quiere hacer para liberar el estrés del trabajo, o limita alguna otra actividad que le gusta hacer a esa persona y que le genera realmente placer. Entonces, muchas veces es eso. Entonces, el profesional de la salud tiene que estar en ese rol de ponerse en el lugar de la persona y saber que esa persona está atravesando una situación de dolor. Y por último te diría que es movimiento también, o como nosotros la concebimos, desde el movimiento, porque estamos en un sistema de movimiento y bueno. Pero no nos referimos a fisioterapia únicamente cuando tuviste una lesión y el periodo de recuperación. También puede ser por otras cosas que uno tenga. ¿O sí, no? Mira, la principal idea de la fisioterapia hoy en día es trabajar en educación, y bueno, y por eso también la importancia de este espacio, ¿no? Bien. De trabajar en educación para que no se llegue a las situaciones o sea, de uno dolor. puede hacer fisioterapia para prevenir. Previa. Exacto, esa es un poco, bueno, Bien. esa sería como la mejor idea, ¿no? No llegar a las situaciones de dolor, o cuando llegan las situaciones de dolor, que en el cuerpo humano te diría que son casi inevitables, todos pasamos por situaciones de dolor, tener las mejores herramientas como para hacer una toma de decisiones adecuada y basadas en la evidencia, cosa de que ese dolor, digamos, o no se perpetúe por un lado, o bueno, o no llegue a ser tan... Claro, que no tan avance. complicado. ¿Y Exacto. cómo ves la situación ahora, por ejemplo, las consultas que te llegan? ¿Cuáles son los dolores más frecuentes? Como para generalizar un poco, si bien debe haber muchas particularidades. Ahí va, sí, en realidad nosotros ahora estamos por encima de 700 evaluaciones en fisioterapia, entonces como que empezamos a sacar conclusiones de nuestra propia muestra, claro. exacto, y bueno, la realidad es que preocupa un poco la situación en general de la población uruguaya, de mucha gente con dolor y sobre todo de dolor persistente, es decir, de más allá de Crónico. 6 meses de duración. Sí, esa terminología se ha intentado como evitar un poco, justamente como para no encasillarla a la persona, digamos, en tu dolor crónico, es prácticamente Claro. insolucionable, Eterno, claro. exactamente. Sí. Hoy en día, bueno, hay otros hasta la terminología se está estudiando y bueno, se le ha puesto más como dolor persistente. Y bueno, nada, en general en Uruguay sí hay muchas personas con dolor de más de 6 meses de duración. ¿Y bueno, eso porque es por sedentarismo, por condiciones laborales? Por el Bueno. sistema de salud. Bueno, ustedes Ya lo contestaron. han traído Sí, alguna porque- idea. No, yo te lo digo en Sí. primera persona, sufro muchísimo de la espalda y muchas veces me pasa que me doy por vencida porque Frente al hasta que sistema. puedo acceder a que me vean exacto. o acceder a determinadas prestaciones de mi mutualista, digo, bueno, ya fue, vivo con el dolor. Por eso fue que te invitamos a la columna. Por eso. por eso. Porque vos no sabés. Bueno, sí, bueno, como dice ahí Florencia también,
Es así, uno de los motivos es ese, en realidad a veces el acceso a los sistemas sanitarios o a sistemas de rehabilitación de calidad o a programas de rehabilitación de calidad es algo difícil por diferentes motivos, muchas veces económicos también, pero también hay también una falta de movilización de información de calidad, que eso también es algo que podemos hacer en general los profesionales sanitarios de empezar a movilizar información que le permita a la gente hacer una mejor toma de decisiones que no dependen muchas veces del acceso a un programa sanitario, que muchas veces, bueno, estos programas sanitarios se han caracterizado por fomentar o la dosificación excesiva de medicamentos, por ejemplo, o un paradigma algo fragilizante, como por ejemplo es decidir que el paciente haga quietud, por ejemplo, cuando en realidad muchas cosas se resuelven a través del movimiento, sí, porque somos un sistema de movimiento, y bueno, y cuando recetamos, entre comillas, quietud, muchas veces lo que le estamos mostrando al sistema es fragilizarlo. Claro. Y encerrar más situaciones de dolor que tienden a profundizarse y es una forma de perpetuarlo en el tiempo. Yo también. siempre digo, si te duele cuando estás quieto y te duele cuando te mueves, mejor movete, ¿no? Bueno, ahí tenemos una solución. Después hay formas, ¿verdad? Claro. Después hay formas. Ahora, hay hablando de la prevención y todo eso, yo creo que hay muchas de las dolencias que tenemos, sobre todo los uruguayos, lo que yo conozco, hablemos de lo nuestro, son, por ejemplo, de posturas que uno tiene durante el día, o de formas de caminar, o de formas de dormir, pero me explico, pero cosas que son solucionables cambiando determinados hábitos a veces. Ahí va. Sí, como decís vos, Fito, ahí, en realidad hay mucho de la actividad laboral también, la actividad que hacemos repetitiva nosotros todos los días, nosotros de repente vemos a un cámara que está sentado un montón de horas a veces, un odontólogo, ya tenemos lesiones asociadas a las profesiones. Claro. ¿Qué significa esto? Que si nos consulta un odontólogo, nosotros ya sabemos por dónde va. que en el 90% de las veces, y te digo este número, 90% de las veces puede tener dos motivos de consulta. Uno, o un dolor cervical, Claro. a veces por la ergonomía de estar mirándole la boca al paciente, aunque han mejorado mucho en eso, o una tendinopatía lateral de codo, por ejemplo, por las tracciones que hace, entonces hace presión, rotación y genera tendinopatía lateral de codo. El 90% de las veces un odontólogo te va a consultar por eso. Porque te arrancan las muelas. Bueno, No, es un chiste. También. Bueno, y después tenés otro tipo de profesiones asociadas más, por ejemplo, a lo que es hoy en día, bueno, y esto lo trajo un poco la pandemia, el teletrabajo. Ay, claro. Y toda la gente que está Y todo el tiempo en postura cuello. flexora, todo el tiempo. O sea, si vos te pones a pensar, están todo el tiempo acá. Estamos acá un montón de horas al día. Hoy en día también creadores de contenido, por ejemplo, que es también una actividad que... Con el se celular viene todo el con día, Sí, celular. claro, el cuello, Exacto, las exacto. manos, La gente que está así todo el tiempo. tendinitis. Un montón de cosas que ya la actividad laboral va dejando como su huella en el sistema, que es un sistema dinámico y complejo como es el cuerpo humano. Actividades de carga y descarga asociadas al dolor lumbar, por ejemplo. Claro. Grandes periodos de tiempo sentados asociados a dolor lumbar también. Bueno, ya tenemos, como te digo, dolores asociados a las profesiones. Bueno, actividades de limpieza también, no tienen por qué ser profesionales, digamos, actividades de limpieza relacionadas mucho con dolor lumbar, que muchas veces con información, no te digo que no tendría dolor la persona, pero que sí, Claro, o el dolor aparecería más adelante o sería menor el daño que Claro, se porque es genera. dolor a veces sobre el dolor. Muchas veces sí, muchas veces sí. Y nosotros acá contigo, entonces a partir de hoy vamos a empezar a trabajar en ejercicios puntuales. Vos nos vas a hablar de dolencias de los uruguayos y ver cómo prevenirlas. ¿Cómo vamos a encarar esta columna? Mira, lo más interesante que me parece que han generado en el espacio ustedes es difundir información para la gente, para la persona que está del otro lado mirando y dice, bueno, yo esto lo hago, esto no lo hago, no sé, hablarle a la población en general y decir, bueno, mirá, me duele la columna. Vamos a poner un ejemplo bien claro de esto. Uno de los principales motivos de consulta en puerta de emergencia en los hospitales de acá de Montevideo es el dolor lumbar. Dolor lumbar, mirá, se me bloqueó la espalda, quedé bloqueado la espalda, me duele muchísimo. Puerta de emergencia, ¿qué hago? Bueno. Pero es una de las mayores consultas de la emergencia. Sin duda que Y sí. si yo la sin gente duda que conozco, sí, Sin duda incluida que yo. Saca una muestra de acá, nomás ya te vas a dar cuenta. Acá nomás, mirá. ¿Qué tenés vos? Bueno, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces
para que la toma de decisiones de la gente sea diferente. Para que vos tengas una idea de lo que es el dolor lumbar, nosotros lo podemos clasificar hasta en un 90% el dolor lumbar es dolor lumbar inespecífico. ¿Qué significa eso? Que por una actividad puntual hubo un bloqueo que con el correr del tiempo tiende a una regresión a la media, o sea, va a mejorar sí o sí. Ah, bien. Eso es lo primero que deberíamos saber. Eso es bueno, hay esperanza. Bueno, eso es lo primero que deberíamos saber. Entre un 1 y un 3% normalmente está asociado a alguna patología más importante, como podría ser, por ejemplo, algún tumor, otro tipo de patología, lo que nosotros denominamos banderas rojas en fisioterapia, y ahí sí cabe otro tipo de consulta y otro tipo de descarte, otro tipo de descarte primero que nada. Pero hablemos de ese 90%, que es la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que van por un dolor lumbar? Normalmente es medicación y reposo. Ah, bueno. Entonces, un poco la idea de educar acerca de esta toma de decisiones que sea un poco mejor, es justamente a esta persona saber que en ese 90%, que es una cantidad enorme, va a haber un retorno a la media y ese dolor lumbar va a mejorar sí o sí. ¿Cómo va a mejorar? Bueno, moviéndote progresivamente, no quedándote tirado en una cama y tomando medicamentos. Eso seguro, eso Bueno, sí. eso te iba a decir, eso. porque no solo por lo que te medican a veces, con todo respeto, ¿no? En los hospitales y todo eso, sino ves hasta en publicidades por televisión, donde, Sí. ay, dolor acá, dolor acá, dolor acá, dolor acá, tomás la pichicata y se te va. Y yo siempre, eso me suena a tapar, me explico, a evitar el dolor en ese momento, pero no atacar el porqué de ese dolor. Exacto, es Me súper... parece una pichicata jodida. Lo que estás diciendo es súper interesante. Y lo ponen en la televisión como si nada. Es re importante lo que estás diciendo porque es tal cual así. Mira, yo te doy un ejemplo. Es como si de este estudio nos estuviera saliendo un poco de agua de ahí de la pared, que esperemos que no, y vos, Por favor. y vos vayas y tapes con una bolsa ahí. Está bien, capaz de por un rato no te sale agua, Claro. pero por atrás siguen pasando cosas y vos en realidad estás camuflando. Es Exacto. súper interesante lo que traes vos y nosotros así se los explicamos muchas veces a los pacientes. Realmente es un camuflaje. A veces Claro. no queda más remedio que hacerlo, o también hay que ponerse en el lugar de la persona que está con dolor. claro. Está bien, vos me decís, no me medique, pero a mí me duele. Claro. ¿Entendés? Entonces dame otro tipo de herramientas. Entonces, en la medida que vamos haciendo esa sustitución de otras herramientas por la medicación, bueno, ahí negociamos con Y el miedo a la paciente. medicación, que nos empezamos a automedicar. Yo por eso detesto. No, y sí. te acostumbras y después capaz que un comprimido No te hace nada. No te hace nada Exacto. y, Vuelves a tomar dos, y te después. empiezan a doler el estómago porque... También, bueno, Es todo un combo. yendo a casos un poco más extremos, ¿no? De dolor persistente Claro. y No estamos hablando de dolores en los cuales no No. podés vivir. Claro. Eso tenés que traerte una pichicata, obviamente. Exacto, pero a lo que voy es que quizás casos un poco más extremos donde el dolor es invalidante y a veces la persona ni Claro. siquiera Sí. puede dormir de dolor, empiezan a acceder a otro tipo de medicaciones mucho más peligrosas. Te doy un ejemplo como Sí. metadona, o sea, otro tipo de medicaciones que bueno, que hoy en día tenemos en Estados Unidos la crisis de los opioides, Sí. o sea, nos puede llevar a otro tipo de riesgos que son como mucho más importantes para la salud. O sea, eso también es como bastante libre acá en Uruguay, ese acceso, digamos, y esa automedicación. Y bueno, a eso es lo que vamos con lo de generar desde acá un poco de educación Porque respecto además de eso. también debe jugar la parte psicosomática, ¿no? Es decir, hasta Claro. qué punto es tanto el dolor o hasta qué punto necesito esa medicación. El cuerpo empieza a jugar contigo Sí. también. A decir, no, dame otra, dame... Y las emociones, ¿no? Que ahora Pero- está todo muy vinculado Exacto. a como el cuerpo también respondiendo a determinadas emociones. Te duele acá porque... O sea, Exacto, súper interesante. acá por la mochila que llevas, así Claro. que... Exacto, sí, re interesante lo que dicen porque es tal cual, el dolor es un fenómeno, primero que nada, personal, es decir, vos y yo nos podemos lastimar el mismo dedo, hacernos el mismo corte y a vos te va a doler de una manera y a mí de Exacto. otra, es un fenómeno personal y por otro lado es multifactorial, o sea, hay muchos factores que influyen en el dolor o en que se desencadene una disfunción. Capaz que vos ahora salís del canal y te corres 5 kilómetros, no sé si haces actividad física. Sí, claro. Se va a correr la maratón. Bueno, vamos a ponerle 2. Y 2 capaz kilómetros. que hoy esos 2 kilómetros no pasa absolutamente nada. Pero capaz que otro día salís del canal, estás estresado por tu trabajo, tenés un problema familiar, tenés algún problema económico y esos mismos 2 kilómetros desencadenan en una disfunción. Porque no somos solamente el cuerpo, sino que es inevitable. Lo emocional determina también la aparición de una lesión
o que se perpetúe la lesión también. Eso también es verdad. Y lo que decías tú también, de que la misma medicación muchas veces ya no nos alcanza con lo mismo. Entonces, bueno, hay una adaptación ahí también del cuerpo. Y cómo las empresas me interesa porque vos nombrabas profesiones o diferentes oficios, empleos, y me puse a pensar que quizás si hubiese un trabajo empresarial en la prevención, es decir, yo contrato a un grupo de gente para hacer tareas de limpieza, por ejemplo, pero antes de que comiencen su labor, yo les doy o contrato a un licenciado en fisioterapia que le pueda explicar cómo hacer los movimientos de forma segura. ¿Eso se da acá en Uruguay? ¿Las empresas están comprometidas a ese nivel? ¿O es algo que como que a nadie le da mucho Pasan las corte? películas. Claro. Bueno, mira, eso está un poco en crecimiento, sí, acá en Uruguay. Todavía no se ve como muy instalado, pero está en crecimiento esa preocupación, Por la y seguridad cuanto laboral. más información se da... Claro, pero más allá de la tarea, porque hay otras culturas, no quiero meter la pata, si es China, Japón, no me acuerdo, pero que las empresas antes de empezar a trabajar tienen determinada serie de ejercicios, a la mitad del trabajo tienen... Cosa que acá es impensable, Claro. que Bueno, sí. nadie mueva un brazo así ya, le decís eso en la oficina y ya te dicen, ¡ah, dejate cosas! Bueno, sí, en muchos puntos todavía estamos muy lejos de lo que es la realidad sanitaria a nivel de primer mundo. No es solamente en eso, sino bueno, en ergonomía en general. Y bueno, y está la exigencia de productividad también, en esto que hablábamos. Hoy en día te mandan a tu casa a trabajar X cantidad de horas, te tenés que cumplir con una serie de tareas. Quizás para cumplir con esa cantidad de tareas tenés que estar 8 horas enfrente de la computadora. Y bueno, es la productividad que te exigen y eso tampoco se mide, porque no es solo en la empresa. Hoy en día te vas a tu casa y a veces tenés que estar hasta en la cama con la notebook, que Sí. nos pasan un montón de cosas ahí también, entonces... Ni me lo digas. Omar, nos Complicado. parece que esta columna Va a dar nos va para- a nutrir de verdad Sí, un sí. montón de información que va a ser recontra valiosa, tanto para nosotros, para los compañeros que están detrás de cámara y para toda la gente que nos está mirando. Así que estamos muy contentos con tu incorporación. Fuerte el aplauso, Sí, por favor. Qué bien bienvenidísimo, te quedó la bienvenidísimo. columna. Gran Sería el pregunta. Zócalo. La columna. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los Ta, felicito de vuelta por el igual, espacio. igual quiero decirte que ahora vamos a ir a la pausa porque sorteamos la primer paciente que tenés, es Yo estoy Flor, desesperada. que además tiene la mudanza, así que tiene... Todo, imagínate. Tenés que levantar los pesos bien. No, Completo, claro. completo. Bueno, tenemos algún ¿Tenemos consejo. ejercicios para otros programas de ese tipo de cosas? ¿Cómo Podemos levantar las incorporar, mesas? ¿Cómo? sobre Estaría todo, buenísimo. bueno, estaría interesante incorporar evaluaciones que pueden bien. ser con movimientos para que la gente Perfecto. pueda bichar a ver cómo está en Perfecto. general. Eso. Estamos ¿no? para todo. Eso. Omar, ¿la gente dónde te puede encontrar mientras tanto? En ¿Dónde las puede redes, hacerte consultas? No, Sí, ¿sí? Omar Álvarez OK en Instagram o Uruguay Fisioterapia en Instagram. Principalmente son las cuentas que manejamos, esas Perfecto. dos, y bueno, por allí. @ Uruguay Fisioterapia. Sí, Uruguay Fisioterapia. Muy bien. Perfecto. Ahí- Muchas gracias. No, gracias a Bienvenido. ustedes. Bienvenidísimo. Un placer, Qué buena un placer, columna. un placer. Nosotros no. Ustedes se van a la pausa, nosotros nos quedamos conversando. Ya volvemos.